y dentro de los alófonos pues existen un par de tipos. Según los alófonos sean predecibles por el contexto, es decir, dependiendo de con qué otros sonidos están en contacto, dependiendo de la posición dentro de la palabra, dentro de del sintagma incluso. Entonces, si los alófonos son predecibles, serán alófonos en distribución complementaria. Pero si los alófonos no son predecibles, es decir, si en un mismo hablante, por ejemplo, pues ese hablante pronuncia un mismo fonema de forma aleatoria con diversos alófonos, o por ejemplo en una región, en una zona de España o del mundo hispanohablante en general, un fonema se pronuncia de diversas formas, así un poco que no es predecible, entonces estamos hablando de variación libre, o también conocido como variación estilística, pero normalmente se dice variación libre, ¿no? Entonces vamos a verlo un poquito más en detalle. Los alófonos en distribución complementaria pueden predecirse por el contexto y son mutuamente excluyentes, es decir, en el contexto en el que ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Entonces, otra vez lo que ya hemos estado viendo con la D, que le estamos dando mucha soba hoy, ¿no? Entonces, el fonema, es decir, entre barras, la unidad abstracta, es la D. Ahora, este fonema se puede realizar de dos formas, es decir, este fonema tiene dos alófonos. En la realidad se puede pronunciar de dos formas, con la D oclusiva o con la D aproximante, que es esta con el rabito, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre uno y cuándo ocurre otro? Hemos dicho que los alófonos en distribución complementaria se pueden predecir por el contexto, es decir, hay una regla que dice este alófono ocurre en este contexto, este otro alófono ocurre en este otro contexto, y no es posible que el alófono B ocurra en el contexto del alófono A y no es posible que el alófono A ocurra en el contexto del alófono B, ¿no? Entonces, la oclusiva, la realización oclusiva ocurre después de una pausa, es decir, yo pongo, bueno, después de una pausa o simplemente al principio del todo de una oración, ¿no? Entonces, eso se considera después de pausa también, aunque realmente no haya habido una pausa. Entonces, después de pausa es la oclusiva, luego, justo detrás de L, por ejemplo, aldea, pues ahí es oclusiva, y justo después de N, es decir, por ejemplo, ando, pues ahí también es oclusiva. Y la aproximante, es decir, la D, en todos los demás contextos, principalmente en el contexto de entre dos vocales, es decir, ese es el contexto más fácil de ver, pero básicamente todos los demás contextos que no sean después de pausa, después de L y después de N, entonces es siempre la aproximante, y solo en estos contextos, después de pausa, después de L y después de N, es la oclusiva. Los alófonos en variación libre, por otra parte, ocurren uno u otro independientemente del contexto, es decir, no se puede predecir, ¿no? Entonces, en el mismo contexto puede aparecer el mismo fonema como un alófono u otro. Entonces, por ejemplo, el fonema S, pues tiene un alófono S, tiene un alófono H, una aspiración, ¿no? O puede incluso no realizarse. Entonces, por ejemplo, yo los niños puedo decir los niños, es decir, pongo el alófono S, ¿no? El alófono que en principio corresponde, entre comillas. También puedo decir los niños, que eso es muy de Andalucía, muy de algunas partes de Sudamérica, o simplemente puedo poner, es decir, no pronunciar la S en absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir los niños o los niños. Entonces, vemos que está totalmente mezclado, ¿no? Un mismo sintagma, los niños, se puede realizar la S de cualquiera de estas formas, ¿no? Entonces, estos son los alófonos en variación libre, cuando no son predecibles, sino que es, por así decirlo, aleatorio.